Hola, buenas noches. Mi nombre es Lizardo Alonso Macías. Soy estudiante de Ingeniería de Desarrollo de Sistemas Software. Estamos en una asignatura llamada Contexto Socioeconómico de México. Mi matrícula es ES 17-2020-155. En esta actividad presento un video de un cuadro comparativo, la presentación y la investigación de modelos económicos en México, el modelo de sustitución de importaciones, modelo desarrollador y modelo de desarrollo compartido. Comienzo con la investigación de modelos de sustitución de importaciones. Este modelo se desarrolla en el año de 1941 a 1954, durante la administración de Manuel Ávila Camacho, presidente de México, en 1940 a 1946. Este modelo favorece el crecimiento económico en México, impulsando la industrialización durante la Segunda Guerra. Uno de los cuestionamientos de este modelo es cómo se denomina este modelo. Consiste en sustituir artículos manufacturados de procedencia extranjera, que hasta ese momento habían sido adquiridos para el consumo, por artículos iguales fabricados por la industria nacional. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho se ejerció un fuerte control sobre la importación de los bienes de consumo, los que trajo como resultado grandes ganancias en la infraestructura. ¿Cuáles fueron las políticas económicas que se aplicaban en este modelo? Fueron el estímulo a la actividad industrial como eje de desarrollo económico, el crecimiento de las exportaciones de productos y materias primas estratégicas a Estados Unidos. Se prohíbe importar oro y se efectúa un convenio internacional con Estados Unidos para miles de trabajadores mexicanos para trabajar en ese país, sustituyendo a los trabajadores norteamericanos que estaban en la guerra. Hablando de la guerra, pues fue en la Segunda Guerra Mundial, está a su término. Viene otra guerra, que es la Guerra Fría, que también benefició la economía de nuestro país, ya que Estados Unidos recibe nuestras materias primas, lo que contribuyó al desarrollo de nuestra industria manufacturera. Y este desarrolló y se consideró como el artífice del modelo que analizamos en la sustitución. Este mismo modelo continuó durante el periodo de Miguel Alemán Valdés durante 1946 y 1952. Se desata la Guerra Fría entre países capitalistas liderados por Estados Unidos frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciando al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, entre el llamado bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Con ello viene el cambio de administración presidencial. Ahora el nuevo presidente es Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, aplicando el modelo estabilizador o el milagro mexicano. ¿Cómo se denomina este modelo? Después de reconocer que el principal problema de la política económica era lograr los objetivos propuestos, se hizo indispensable enlazar metas con las herramientas y medios de acción mediante el modelo económico estabilizador, una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Ruiz Cortines, y fue orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional, mientras que durante el sexenio de Adolfo López Mateos, la economía adquirió dos características al lograr un mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria nacional. Las medidas monetarias establecidas por las instituciones del Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. Así,
el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó como mayor firmeza la política económica de su antecesor. ¿En qué año se desarrolló este modelo? El modelo económico estabilizador o milagro mexicano inicia desde 1954 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines a partir del decreto de evaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50 frente al dólar, lo que aseguró la estabilidad del peso durante 22 años. Y su etapa de consolidación se da en 1958 y 1970 y comprende los gobiernos del presidente Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Esto se da que se presentó un plan de crecimiento con estabilidad de precios implementando por Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público durante 12 años. Con ello sigue la administración de Adolfo López Mateos, presidente desde 1958 a 1964. El país tenía problemas económicos, entre ellos el déficit de la balanza comercial, es decir, las compras del exterior superaban a las ventas por lo anterior. ¿Cuáles fueron las políticas económicas que se fueron aplicando? Pues se utilizaron políticas proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores nacionales y la competencia extranjera. También consistía en el cobro de aranceles o cuotas a las importaciones para encarecer los productos extranjeros y que esto a su vez provocaba la compra de productos nacionales. Durante ese modelo económico se mostró una estabilidad económica, una baja inflación y un crecimiento de las ciudades durante el gobierno de Díaz Ordaz, que fomentó el desarrollo económico de México y siguió el modelo del desarrollo estabilizador, el cual el Producto Interno Bruto Nacional se mantuvo en un crecimiento entre el 6 y 8% y la inflación se sostuvo en niveles bajos en un 2.7%, el cual contrastaría con el de su sucesor Luis Echeverría en un promedio del 15%. Con ello viene un cambio de administración y se implementa un nuevo desarrollo económico que se llama desarrollo compartido. Este modelo pues se denomina porque propone cuando la economía empieza a mostrar signos de debilitamiento del modelo de desarrollo estabilizado a finales de los 70 y principios de los 70. Comprende los periodos presidenciales de Luis Echeverría y Álvarez y José López Portillo. ¿Cuáles fueron las políticas económicas que se aplicaron? Pues en este modelo económico se modificó superficialmente las políticas comercial y salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera, además de que reformó las políticas fiscal monetaria con el fin de que la inversión nacional fuera ejercida por el sector público, ya que con los riesgos de explotación de yacimientos petroleros descubiertos a inicios de la década de los 70, se buscó financiar la inversión en infraestructura productiva y la creación de plantas productoras de bienes de capital y la ampliación de una mayor cobertura de seguridad social a todo país bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real. Asimismo, tiempo para impulsar la participación de iniciativa privada en la industria nacional, se crearon programas de fomento de estímulos fiscales, subsidios, evasión de impuestos, entre otros. En dicho periodo, el motor del crecimiento económico fue el gasto público. Sin embargo, la mayoría de los ingresos públicos que se originaban con la venta del petróleo y la recaudación resultaron ser insuficientes para financiar la expansión del crecimiento, por lo que se recurrió a una política monetaria expansiva y se aumentó la deuda externa pública para tratar de financiar los niveles de déficit fiscal durante ese periodo. Los desequilibrios estructurales de la economía del periodo se hicieron visibles al crearse
la entrada de divisas procedente del petróleo, que sumando el déficit externo, el fiscal, la reducción de ahorro interno y la acumulación de rasgos productivos que ocasionaron las autoridades económicas del país tomaran medidas al respecto. Las cifras anteriores dieron como resultado el desplome de la actividad económica mexicana y la reducción de su ingreso per cápita. Este mismo modelo en la gestión presidencial de José López Portillo se aplica. Sucedieron hechos como la concertación de la petrolización económica y la aplicación de reforma política inicial para democratizar el país, y en apenas un par de años fue el crecimiento más alto en la economía nacional en su historia, seguido también con una grave caída, la primera en la segunda mitad del siglo XX debido a una política monetarista y una presunta de dilapidación de recursos públicos proveniente principalmente de los excedentes del petróleo. Continuando con la investigación, en los tres modelos económicos se presentan resultados obtenidos de las políticas económicas y políticas. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvieron las políticas económicas implementadas en cada periodo? Durante el periodo de los modelos de sustitución de importaciones, las medidas económicas que se establecen durante el mandato de Miguel Alemán Valdés se consolidan la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos, y el Partido Revolucionario Institucional, así apoyando a la agricultura de cultivos comerciales de exportación mediante la modificación de los apartados 10, 14 y 15 del artículo 27 constitucional. Esto permitió un crecimiento de la producción agrícola de un 7.4% anual durante su mandato. Cabe resaltar que el crecimiento económico fue superior al de la población, con tasa compuesta anual del 2.9%, asegurando con ello la autosuficiencia alimentaria del país y la generación de excedentes para la exportación, a partir de los cuales se obtuvieron divisas que la industrialización sustitutiva demandaba. Durante el modelo político estabilizador preguntan que cuáles fueron los resultados que tuvieron las políticas económicas durante ese periodo. Las políticas eran elevar el nivel de vida de la población, sobre todo los campesinos, obreros y ciertos sectores de clase media. También continuar aumentando el ingreso nacional. Acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía, avanzar en el proceso de industrialización, dando precedencia a las industrias básicas, lograr un desarrollo nacional más equilibrado, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros mediante una adecuada coordinación de las políticas monetarias, fiscal y de crédito para ampliar las fuentes de financiamiento no inflacionarias, reducción de un déficit público y limitación del crecimiento del empleo en las dependencias de gobierno, y otra, un mejor control de aumentos salariales y limitación del endeudamiento interno, así como también favoreciendo la apertura económica hacia el exterior. Y se utilizó el petróleo como aval hipotecario, principal fuente de ingreso de la nación. En el comienzo del periodo del modelo de desarrollo estabilizador, México era el reflejo de un país afortunado y privilegiado debido a su crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios y una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 6.56%. El Producto Interno Bruto por habitante creció año con año 3.74% y la inversión fija bruta por habitante lo hizo en poco más de 6%. Sin embargo, México empezó a vivir en un proceso inflacionario en los años de los 70. El país reveló un déficit social, el cual la producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones.
El campo se hizo dependiente de subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. Hubo un déficit social, el Estado rompió los equilibrios